Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 141, Oleada Infinita. Estilo de fuego, Jutsu de llama de dragón. Estilo tierra, muro de barro. Jutsu de invocación, boom. Boom. El suelo retumbaba con fuertes explosiones. Kiyoshi creó clones de sombra y los envió a entrenar en diversas técnicas. Dejó un clon de madera como reserva de chakra para emergencias. Cerca, Kurenai practicaba su técnica de invocación, llamando a una bestia del clan lagarto para comprender mejor su vínculo y elegir un compañero de combate adecuado. Sin embargo, ella no tenía idea de lo que ocurría más allá. No muy lejos, bajo la sombra de un árbol, dos figuras meditaban inmóviles en sus propios mundos mentales. El sonido de la batalla resonaba intenso y feroz. La audacia de Anko Mitarashi superaba las expectativas de Kiyoshi. Generalmente vigilada por Kurenai, Anko aprovechaba esta rara oportunidad. Está bien, ya es suficiente, dijo Kiyoshi después del entrenamiento. Aún necesito ayudarte a ajustar tu cuerpo. Si Kurenai se da cuenta, podría ser problemático. HMPH, ustedes dos practican esto con demasiada frecuencia, respondió Anko, sonrojándose con una mezcla de envidia y alegría. ¿Qué tal, una vez más? De ninguna manera, contestó Kiyoshi sin inmutarse. Los ojos de Anko brillaron con picardía. Justo ahora, ¿no te encantaba cuando ocupaba ese puesto? La resolución de Kiyoshi vaciló un instante, pero antes de que reaccionara, Anko se lanzó hacia él nuevamente. Después de la tormenta, el ambiente quedó sumido en el caos. Afortunadamente, Kurenai estaba de espaldas y absorta conversando con su lagarto invocado. Estudiaba cuidadosamente el consumo de chakra y clasificaba cada tipo de invocación, genjutsu, taijutsu, ninjutsu e inteligencia. De lo contrario, habría notado el extraño comportamiento de Anko. Aunque la batalla sucedió en el reino mental, el cuerpo y espíritu de Anko seguían profundamente conectados. Una vez calmada la implacable Anko, Kiyoshi se concentró en canalizar un poderoso flujo de chakra vital para comenzar a sanar su cuerpo. Los años expuestos a la marca maldita habían dejado secuelas duraderas. Similar a lo que hizo con Kurenai, formó un sello Jin y un sello de fuerza de 100 en Anko, incorporando reservas de chakra para emergencias que amenazaran su vida. El tiempo transcurrió lentamente. Al mediodía, el espíritu de Kiyoshi regresó a su cuerpo, dejando a Anko renovada. Kurenai ya preparaba el almuerzo, asando un animal salvaje hasta dorarlo. El fuego crepitaba y el aroma delicioso llenaba el aire mientras el aceite chisporroteaba sobre las llamas. Esto se siente increíble, dijo Anko estirándose, aún sonrojada. Muchas gracias, Kiyoshi. En su frente, una marca púrpura con forma de serpiente simbolizaba el sello Jin que Kiyoshi había impreso. Gracias al dominio médico de Kiyoshi, su piel brillaba y su cuerpo se sentía rejuvenecido, como si hubiera retrocedido varios años. Al notar un río cercano, dijo, pero primero, necesito un baño. Entonces, adelante, respondió Kiyoshi encogiéndose de hombros. Revisó el área para asegurarse de que estaban solos. Ya había informado al tercer Hokage mediante un clon de madera, incluso creando una barrera para interrumpir el jutsu de bola de cristal del Hokage, por precaución. De otro modo, el ruido del entrenamiento de Kurenai habría alertado a los Anbo. Date prisa, Anko, o no tendrás comida, gritó Kurenai alegremente. Con el chakra infinito de Kiyoshi, Kurenai dominó rápidamente su jutsu de invocación, llegando incluso a invocar al enorme líder del clan lagarto, aunque casi drenó todo su chakra. Esta mejora en sus reservas fue también gracias a las técnicas médicas de Kiyoshi, que aumentaron su capacidad general de chakra. Con el sello Jin desbloqueado, ya no tendría que preocuparse por agotarse. A diferencia de otros jutsus, la invocación solo exige suficiente chakra y control, facilitando su dominio una vez cumplidas esas condiciones. Anko regresó del río, limpia y vestida. Los tres disfrutaron juntos de un almuerzo abundante. Sosteniéndose con el chakra curativo de Kiyoshi, la fatiga apenas era problema. Después del almuerzo, Kurenai continuó su entrenamiento de taijutsu, cargando bloques de plomo y practicando ejercicios intensos con el clon de madera de Kiyoshi. Estilo de fuego, gran jutsu de bola de fuego. Estilo de fuego, jutsu de llama de dragón feroz. Estilo de fuego, bomba de llama de dragón. Boom. Boom.
Anko también disfrutaba de lo que llamó su experiencia de tarjeta trampa con Kiyoshi. Como no tenía la fuerza mental de Kurenai, creó solo 2 clones de sombra para ayudarla. Sin embargo, con 3 Ankos entrenando a la vez, las ganancias triples la dejaron maravillada. Esta sensación es increíble, decía encantada. Tenía chakra ilimitado y la libertad total para usar técnicas sin reservas, algo que la emocionaba profundamente. Con razón eres tan poderosa, Kurenai, rió Anko, desbordando emoción. Capítulo 142. El crecimiento de Hinata. Bajo la guía de Kiyoshi, Anko y Kurenai entrenaban con entusiasmo y determinación en el bosque de la muerte, aprovechando su recién adquirido poder de chakra. Mientras tanto, en el amplio campo de entrenamiento del clan Yuga, 2 figuras, una más grande y otra más pequeña, estaban inmersas en una intensa sesión de práctica. Intercambiaban golpes con las palmas, atacando, bloqueando y esquivando con una velocidad impresionante. Aunque para un espectador casual el enfrentamiento podía parecer menos feroz, los miembros del clan Yuga que observaban cerca estaban completamente atentos y admirados. Entre ellos, algunos ancianos del clan, reconocibles por su cabello canoso y sus frentes prominentes, se mostraban especialmente impresionados. ¡Qué hermosa técnica del puño suave!, comentó uno con admiración. Ella realmente merece ser la heredera de la familia principal, añadió otro. Sus movimientos son fluidos y su habilidad indudable, asintió un tercero. Como dicen los rumores, Lady Genara ha progresado muchísimo últimamente. Aunque un observador externo podría pensar que Yassi simplemente se contenía para dejar que su hija practicara, los ancianos veían algo diferente. La base del puño suave de Hinata era sólida y refinada, incluso superando a algunos miembros del clan con décadas de entrenamiento. A pesar de su juventud y cuerpo aún en desarrollo, sus movimientos revelaban un potencial inmenso, digno de alguien que algún día podría liderar el clan. Vamos, Nee-chan. Se escuchó una pequeña voz alentadora desde las gradas. Una niña de cabello oscuro y lacio, ojos pálidos sin pupilas, estaba sentada animando a su hermana con pequeños puños cerrados. Sin embargo, su madre la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Al mirar a su hija menor, Anabi, la mujer no pudo evitar sentir impotencia. Si Hinata tenía realmente este talento, significaba que Anabi probablemente tendría que unirse a la familia secundaria, separada del linaje principal. En el campo de entrenamiento, Hinata activó el Byakugan, sus venas alrededor de los ojos hinchadas y sus pupilas blancas fijas en su padre, Yassi. Con agilidad, lanzó un ataque rápido, 32 palmas. El sonido de la energía chocando llenó el aire mientras Yassi bloqueaba con calma los golpes con su propia técnica, 8 trigramas, 32 palmas. Su técnica neutralizaba el asalto con facilidad, manteniendo una postura serena y elegante. ¿Has llegado a tu límite?, preguntó Yassi al notar la respiración agitada de su hija. Se sorprendió por su rápido progreso en apenas unos días. Aunque todavía no dominaba por completo las 64 palmas, su habilidad con las 32 palmas era impecable, impresionante para alguien tan joven. Detengámonos por hoy, comenzó Yassi, pero Hinata respondió con determinación. No, padre, aún no he terminado. 8 trigramas, palma de aire. Con un grito, lanzó sus palmas hacia adelante, desatando una poderosa ola invisible de chakra. Yassi se hizo a un lado rápidamente, evitando el golpe por poco. La ola impactó un poste de madera varios metros atrás, rompiéndolo y enviando astillas volando. ¿Qué? ¿Eso fue la palma del aire? Increíble, ya domina esa técnica. La expresión de Yassi vaciló ante la sorpresa, mientras los ancianos jadeaban con incredulidad. Hinata, murmuró, intentando ocultar su asombro. No esperaba que dominaras la palma del aire tan rápido. Es realmente extraordinario. Perdóname, padre, dijo Hinata sin detenerse, moviéndose con velocidad, acercándose a él con las manos en posición de 8 trigramas. Un campo silencioso e invisible se extendió alrededor de Yassi, marcando su alcance. Gracias a la constante guía y apoyo de Kiyoshi, el cuerpo y chakra de Hinata habían mejorado notablemente. Su flujo de chakra era ahora amplio y resistente, permitiéndole controlar técnicas antes inalcanzables, como la difícil palma de aire. Recordando las palabras de Kiyoshi durante su entrenamiento, cree en ti misma. La verdadera fuerza está en la resolución firme, su mirada se llenó de confianza. Kiyoshi. Ya no huiré más. Bam. Bam. Sus manos se movían tan rápido que dejaban imágenes residuales, golpeando sin cesar. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas.
Jadeando y apretando los dientes, se negaba a rendirse. No buscaba ser un prodigio, sabía que no era un genio natural. No solo entrenaba para no decepcionar a Kiyoshi, quien la enseñaba y apoyaba incansablemente, incluso ayudándola a mejorar físicamente con sus habilidades. Lo hacía porque no quería pasar su vida en las sombras, cuidando a Kiyoshi desde lejos. Lo admiraba profundamente y quería luchar junto a él algún día. Por ese futuro, estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad. Cree en ti misma. Mantente firme. Sus ojos brillaban con una fuerza nueva, sin rastro de timidez o vacilación. Hinata nunca se había sentido tan decidida. Con concentración absoluta, lanzó su último ataque, 64 palmas. ¡Ban! ¡Ban! Yassi bloqueó cada golpe con habilidad, pero no pudo ocultar su asombro. Ella respiraba con dificultad, su chakra casi agotado, pero casi había dominado la técnica. Nunca antes había visto a la tímida joven que temía mirarlo a los ojos con una determinación tan firme. ¿Qué te ha dado tanta fuerza, Hinata? ¡Wow! Nei-chan ha conseguido las 64 palmas, exclamó Hanabi con admiración. Los ancianos quedaron sin palabras, mirando a la figura esbelta en el campo. Ya no reconocían a la tímida y vacilante heredera que conocían antes. Parece que los rumores eran ciertos. Lady Hinata es sin duda una joya rara del clan Yuga, un prodigio oculto en las sombras. Antes permanecía callada, pero ahora ha revelado todo su verdadero potencial. Capítulo 143, Furia de marionetas. Boom. Boom. En el bosque de la muerte, las llamas estallaban, iluminando el cielo oscuro con poderosas explosiones. Para ayudar a Anko a profundizar su manejo del estilo fuego, Kiyoshi demostró personalmente cada jutsu. Después de observarla practicar durante horas, usó su jutsu de transformación espiritual para tomar control de su cuerpo, mostrando todos los niveles de la técnica de fuego, desde lo básico hasta lo avanzado. Aunque se contuvo, el suelo quedó quemado, rasgado y maltratado. Anko no podía creerlo. Las técnicas de Kiyoshi, incluso las de rango COD, tenían un poder que ella no podía igualar. La diferencia era abismal. Y eso que él se contuvo para no reducir el bosque a cenizas. Eres increíble, Kiyoshi, dijo Anko, asombrada al sentir el flujo de chakra mientras él demostraba las técnicas. Guardó esas sensaciones con alegría, segura de que su progreso sería rápido gracias a la práctica ilimitada. Desde lo alto, Kiyoshi vio que el entrenamiento de Kurenai y Anko avanzaba bien. Dejó un clon de madera para ayudar a Kurenai como compañero de entrenamiento y sanador. Creó otro clon para mantener los chakras repuestos. Ustedes dos sigan entrenando aquí, dijo con una sonrisa. Yo tengo algo que atender. ¿Te vas, Kiyoshi? Preguntó Anko, sorprendida y un poco decepcionada. Kurenai, empapada en sudor tras entrenar con un clon de madera, se rió entre dientes. ¿Es por Tenten e Ino, esas dos chicas? Comentó. En los últimos días, Kiyoshi dejaba un clon de madera atrás mientras su cuerpo principal visitaba a sus novias, mostrando igual cuidado con todas. Lo más probable era que fuera a usar su jutsu de transformación espiritual con ellas, como hizo con Anko, para ayudarlas en su entrenamiento. Después del comentario de Kurenai, su postura sobre la coquetería de Anko se suavizó. No se puede evitar, suspiró Kiyoshi, extendiendo las manos. Tenten e Ino ya habían descubierto a los clones. Cuando Tenten vio que sus clones esquivaban su afecto, empezó a sospechar y finalmente irrumpió en la casa Ishikawa. Al conocer a Karin, sus celos estallaron de inmediato. Keiko, del clan Uzumaki, prefería una vida tranquila. Tras viajar con Tsunade, se estableció en Konoha como asistente en el hospital, aprendiendo técnicas médicas básicas y graduándose como ninja médica certificada. Con el apoyo de Kiyoshi, Karin la acompañaba cada día perfeccionando sus habilidades. Bajo la guía nocturna de Kiyoshi, Karin también aprendió técnicas avanzadas como la palma mística, superando sus propios límites. Si Karin estaba presente, Kiyoshi debía ser un maestro en la gestión del tiempo. Aunque a menudo distraído, después de 2 años ausente, quería aprovechar al máximo el tiempo para mejorar las habilidades de Kurenai, Tenten, Ino y otros. En el peligroso mundo shinobi, Konoha estaba rodeada de enemigos ocultos. Para ellos, el poder era la mejor protección. Cerca del campo de entrenamiento de Hokage Rock, 2 figuras peleaban sin descanso. Una no era de carne y hueso, era una marioneta humanoide. Era Kiyoshi número 1, la marioneta que Kiyoshi le había dado a Tenten. Ahora, sin hilos de chakra visibles, Kiyoshi número 1 se movía con voluntad propia, defendiendo ferozmente contra un clon de madera de Kiyoshi. Su espada brillaba mientras atacaba con velocidad y fuerza implacables. Vamos,
Kiyoshi número 1, acaba con Kiyoshi. Gritaba una joven con un moño característico, animando con entusiasmo. La marioneta, usualmente controlada por hilos de chakra, parecía tener mente propia, lo que desconcertaba a los presentes. ¡Sas! Un destello familiar apareció cuando la técnica del dios del trueno volador de Kiyoshi se activó. Se teletransportó al lado de Tenten, usando su marcador colocado previamente. ¿De verdad eres tú, el verdadero Kiyoshi? Sus ojos se abrieron sorprendidos y emocionados. Por supuesto, respondió Kiyoshi, sonriendo y alborotándole el pelo. Tenten sonrió feliz, disfrutando del gesto cariñoso que solo el verdadero Kiyoshi haría. ¿Ya lo incorporaste al combate?, preguntó Kiyoshi, observando el enfrentamiento entre su clon y Kiyoshi número 1 con aprobación. Parece que estás progresando rápido, Tenten. Capítulo 144. El dominio de Tenten. Campo de entrenamiento. Kiyoshi y Tenten observaban desde un costado, atentos pero sin intención de intervenir. En ese momento, el mecanismo interno de la marioneta Kiyoshi número 1 se activó. Una serie de afiladas cuchillas giratorias emergieron, cortando el aire como sierras circulares mientras cargaban contra un clon de madera de Kiyoshi. Suiz. El clon retrocedió rápidamente, lanzando una ráfaga de shurikens con gran precisión. En un abrir y cerrar de ojos, su mirada se volvió aguda. Formó un sello con una sola mano frente a sí. Jutsu clon de sombra, shuriken. Los shurikens se multiplicaron al instante, llenando el cielo con una lluvia letal de proyectiles. Cling. La marioneta no esquivó. Al contrario, levantó los brazos mecánicos, cuyas cuchillas giratorias se reconfiguraron en un escudo impenetrable. Cada shuriken fue repelido con precisión quirúrgica. Es de mala educación no devolver el favor, la voz de Tenten resonó desde el interior de la marioneta, fría y certera. Toma esto. Con un clic, la boca de la marioneta se abrió. Una lluvia de agujas embonsalió disparada como un relámpago, dirigida al clon de madera. Suiz. El clon esquivó ágilmente, saltando hacia atrás para evitar las agujas que se clavaban en el suelo con un brillo gélido. Aún no termina. El pecho de la marioneta se abrió de golpe. Varios shurikens salieron disparados con velocidad mortal. Jutsu clon de sombra, shuriken, una vez más, se multiplicaron. Docenas, cientos de shurikens llenaron el cielo, bloqueando todas las rutas de escape. Zumbido. Estilo de madera. Jutsu de pared abovedada. El clon aplaudió rápidamente. Un gran escudo de madera emergió del suelo, bloqueando el aluvión de shurikens. Algunos se clavaron con fuerza, estremeciendo la estructura. Sin embargo, la mayoría se desvaneció en humo, revelando su naturaleza ilusoria. ¿Cómo lo hice?, preguntó Tenten desde el margen, con una sonrisa esperanzada. Kiyoshi asintió con aprobación. Te estás volviendo muy hábil con el Jutsu clon de sombra, shuriken. Y tu sincronización es impecable. Aunque últimamente había enfocado su atención en entrenar a Kurenai, Kiyoshi no había descuidado a Tenten, Ino, Hinata ni a los demás. Con su jutsu de transformación espiritual y técnicas médicas avanzadas, había fortalecido sus cuerpos y expandido sus canales de chakra. También había enseñado a Tenten el arte del clon de sombra shuriken y una serie de jutsus en miniatura especialmente diseñados para titiriteros. Sin esas mejoras físicas, Tenten jamás habría sido capaz de aplicar tales técnicas en combate. Jejeje. El rostro de Tenten se iluminó, visiblemente feliz por los elogios. En ese momento, el pecho plateado de la marioneta Kiyoshi número 1 se abrió con un clic. De su interior emergió una figura del tamaño de la palma de una mano. Saltó ágilmente desde el hombro a la cabeza de la marioneta. Era una miniatura exacta de Tenten. Delicada, detallada, casi adorable. El mini clon de sombra extendió hilos de chakra desde sus dedos, conectándose con la marioneta. Con un movimiento casi imperceptible, el mecanismo interno se desactivó y Kiyoshi número 1 avanzó como si fuera un humano, deteniéndose ante Kiyoshi y Tenten. Además del mini clon, ¿cómo va tu progreso con el mini jutsu de transformación y el mini jutsu de sustitución?, preguntó Kiyoshi. No basta con dominarlos. Debes alcanzar un nivel en el que lo real y lo falso sean indistinguibles. Durante los últimos 2 años, Kiyoshi había desarrollado un grupo único de jutsus prohibidos en miniatura, mini clon de sombra, mini transformación y mini sustitución, conocidos colectivamente como el mini triple jutsu. Eran ideales para sigilo y engaño en combate. El mini jutsu de transformación,
Por ejemplo, podía ocultar perfectamente el aura, permitiendo permanecer camuflado como un objeto inanimado durante largos periodos, con el chakra completamente estable. Para una titiritera como Tenten, estas técnicas eran simplemente perfectas, pero dominarlas no era fácil. Sin la mejora de sus canales de chakra mediante el jutsu de transformación espiritual, ni siquiera habría podido manipular una marioneta después de transformarse. Mira esto. Tenten formó un sello. Mini transformación. Con un estallido de humo, desapareció. En su lugar apareció una versión en miniatura de sí misma, idéntica al mini clon de Sombra. Kiyoshi, observa. El clon y la Tenten miniaturizada se pararon lado a lado. Eran imposibles de distinguir. Mini jutsu de sustitución. La pequeña Tenten formó sellos con rapidez. En un instante, se transformó en una pequeña piedra, reapareciendo a varios metros de distancia. El engaño era tan fluido que no dejaba margen de reacción. Estás mejorando bastante, dijo Kiyoshi, satisfecho. ¿Has estado entrenando duro incluso por tu cuenta, Jejeje. El mini clon de Sombra volvió a su forma original y se desvaneció en humo. Tenten absorbió los recuerdos del clon y exclamó: Kiyoshi, eres un genio. Estos jutsus son increíbles. La utilidad del mini clon de Sombra la tenía fascinada. A pesar de su tamaño, podía manipular marionetas como si tuviera varias manos. Si tenía suficiente chakra, incluso podría controlar varias a la vez. El mini jutsu de transformación también era sumamente práctico, podía ocultarse dentro de una marioneta y emboscar al enemigo sin ser detectada. Te construiré más marionetas, le prometió Kiyoshi, revolviéndole el cabello con una sonrisa. Pero no dependas solo del mini clon. Necesitas aprender a controlar múltiples marionetas directamente. Además, ya dominas el almacenamiento de armas en pergaminos. Ahora aplica lo que te enseñé para sellar cosas más complejas: agua, fuego, incluso gases venenosos. Kiyoshi tenía grandes expectativas para Tenten. Sabía que tenía potencial incluso para técnicas de espacio-tiempo. Recientemente la ayudó a firmar un contrato de invocación con el clan Lagarto. Ahora podía invocar bestias poderosas con facilidad. Incluso sospechaba que, con el tiempo, podría dominar el jutsu del dios del trueno volador, pero no tenía prisa. Quería que creciera a su ritmo. Haré todo lo que pueda, dijo Tenten con firmeza, apretando los puños. Sabía que no era una genio natural. Sin la ayuda de Kiyoshi, ni siquiera estaría al nivel de Ino o Hinata. Por eso, si quería permanecer a su lado, tendría que esforzarse aún más. Capítulo 145. El potencial de Shikamaru. En ese momento, en el bosque aislado del clan Nara, unos días atrás, durante una visita a los clanes Inoshika-cho, y a petición de Shikaku y Chosa Akimichi, Kiyoshi accedió generosamente a entrenar a Ino, llevándose con él a sus amigos de la infancia, Shikamaru y Choji. Durante los últimos 2 años, el poder de Ino había aumentado notablemente, generando una inmensa presión sobre Shikamaru y Choji, quienes se encontraban bajo el estricto régimen de entrenamiento impuesto por sus respectivas familias. Después de todo, el trío Ino-Shika-cho debía avanzar unido. Si uno se quedaba atrás, todo el equipo perdía su equilibrio. Kiyoshi no tenía intención de romper esa antigua alianza entre clanes. Además, Shikaku y los demás le habían mostrado gran amabilidad en el pasado. Sin su ayuda, era posible que Tsunade nunca hubiera recibido aquella carta personal de su abuela que la trajo de vuelta a Konoha. Así fue como, mientras uno de sus clones de madera entrenaba a Tenten como de costumbre, otro fue enviado al bosque del clan Nara para guiar a la siguiente generación del Ino-Shika-cho. Por supuesto, con los impulsos especiales que Kiyoshi preparó en secreto para Ino, su crecimiento fue asombroso, superando con creces los estándares normales. Aunque Shikamaru seguía siendo el núcleo estratégico del equipo, no había duda de que Ino se había convertido en su fuerza más destacada. ¡Boom! La coleta dorada de Ino se agitó al cargar hacia adelante. Su pequeño cuerpo se impulsó con fuerza, el puño derecho envuelto en chakra impactó directamente una roca enorme. Esta se hizo trizas en un instante. El polvo se alzó mientras fragmentos de piedra salían volando. Shikamaru y Choji retrocedieron, intercambiando miradas con un trago seco. En silencio, ambos pensaron lo mismo: será mejor no meterse con Ino. Impresionante, Ino. Dominas bastante bien el puño poderoso, dijo Kiyoshi, satisfecho, luego de haber terminado una sesión con Tenten sobre jutsus espaciotemporales basados en pergaminos. Jeje,
Todo es gracias a ti, Kiyoshi-nii, respondió ella con una sonrisa radiante. Durante esos días, su poder había alcanzado nuevas alturas. Gracias al entrenamiento de Kiyoshi, sus vías de chakra se habían expandido, su físico mejorado, y tanto su control como sus reservas de chakra habían crecido. Incluso había dominado la técnica del puño poderoso, pero no te confíes. Sigue trabajando duro, le dijo, dándole una palmadita en la cabeza. Luego se giró hacia Shikamaru y Choji. Ustedes tampoco pueden quedarse atrás. Kiyoshi estaba sinceramente impresionado con la disposición de los líderes de los clanes. Cuando explicó que para liberar todo el potencial del Ino Shikacho necesitaba comprender a fondo sus técnicas secretas, Shikaku, Inoichi y Chosan no dudaron. Esa misma tarde, le entregaron pergaminos con los jutsu secretos de cada familia, la técnica de transferencia mental del clan Yamanaka, las técnicas de imitación de sombra del clan Nara y la técnica de expansión del clan Akimichi. Todas eran ramas únicas de la liberación Yin o Yang. Durante esos días, Kiyoshi se sumergió en el estudio profundo de cada jutsu. Y con su vasta comprensión y su mente creativa, incluso logró desarrollar nuevas técnicas basadas en ellas. Kiyoshi, esta técnica de personificación de sombras es realmente complicada, murmuró Shikamaru, frustrado. El joven genio estaba sinceramente asombrado. No solo Kiyoshi había dominado su técnica secreta en poco tiempo, sino que también había creado una nueva, el jutsu de personificación de sombras, o técnica del clon de sombras verdadero. Esta permitía que la sombra del usuario se solidificara en un clon físico que podía utilizar todas las técnicas del clan Nara. Y lo más asombroso era que la sombra no podía ser dañada directamente, pero dominarla no era tarea fácil. Y ese jutsu de melena de león salvaje con chakra de naturaleza fuego, añadió Choji, con cara de incomodidad. Aunque el clan Akimichi ya tenía una técnica parecida, al endurecer su cabello con chakra yang y expandir su cuerpo se convertían en verdaderos tanques humanos, pero Kiyoshi lo llevó más allá. Al estudiar el jutsu de Jiraiya, lo adaptó a los Akimichi, permitiéndoles manipular su cabello de forma ofensiva y defensiva a voluntad. Combinado con la técnica de expansión y un control preciso del chakra, se había vuelto una técnica formidable. Aún así, aprender a controlarlo seguía siendo un desafío. Últimamente he estado investigando las técnicas de sombras del clan Nara, dijo Kiyoshi acercándose a Shikamaru. Y te diré algo, tienen un potencial increíble. Colocó una mano sobre su cabeza. He visto un camino completamente nuevo para ustedes. Pero solo puedo guiarte al principio. El resto depende de ti. Si logras desarrollarlo, el clan Nara podría beneficiarse enormemente. Kiyoshi no dudaba del intelecto ni del talento de Shikamaru. Pero también sabía que su pereza era su mayor obstáculo. Personas como él necesitaban un propósito claro, una meta lo suficientemente grande como para empujarlos hacia adelante. De verdad es tan increíble. Shikamaru se rascó la cabeza, escéptico. Se sentía orgulloso de las técnicas de su clan, sí, pero dudaba que pudieran competir con los jutsu secretos de clanes más poderosos. Imagina esto, dijo Kiyoshi encogiéndose de hombros, un jutsu de sustitución con sombras que te permita intercambiar lugares con tu clon instantáneamente o transformar tu sombra en alas para volar. Shikamaru lo miró, confundido. ¿O qué tal un jutsu de sello de sombras que bloquee la sombra del enemigo, o incluso un jutsu devorador de sombras que absorba la sombra rival y aumente tu poder? Choji e Ino lo miraron boquiabiertos. Sus mentes se expandían solo con imaginarlo. ¿Era eso siquiera posible? Shikamaru, por su parte, se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuanto más pensaba en ello, más posible parecía. Capítulo 146. Sombras personificadas. Noche. El entrenamiento del día finalmente había llegado a su fin. La nueva generación del trío Ino Shikacho regresó a sus respectivos hogares, mientras que Kiyoshi ya se había marchado hacia el bosque de la muerte para reunirse con Kurenai, Anko y los demás. Shikamaru, agotado, se dejó caer desparramado en el porche de su casa, apoyado perezosamente contra la pared de madera. Mientras descansaba, le contó a su padre todo lo ocurrido esa tarde. ¿Kiyoshi dijo todo eso?, preguntó Shikaku, visiblemente sorprendido. No esperaba que Kiyoshi, quien apenas había comenzado a aprender las técnicas de sombras del clan, no solo desarrollara su propia técnica de personificación de sombras, sino que además introdujera ideas tan audaces e innovadoras que arrojaban nueva luz sobre los antiguos jutsus de los Nara. Sí, asintió Shikamaru.
¿Tú crees que eso sea posible? Definitivamente es posible, respondió Shikaku con una leve sonrisa. Pero no hay necesidad de apresurarse. Reuniré a todos los estrategas del clan para trabajar juntos en el desarrollo de esta técnica. Suspiró, algo nostálgico. Si tan solo Kiyoshi fuera parte del clan Nara. Desde generaciones, la familia Nara se había dedicado con devoción a refinar y expandir sus técnicas de sombras. Sin embargo, no todos poseían la genialidad innata de Kiyoshi, un joven que rompía con toda lógica y ofrecía una perspectiva fresca, casi revolucionaria. Ese tipo de talento no aparecía más que una vez por era. Su técnica de personificación de sombras por sí sola ya había provocado un revuelo de nuevas ideas entre los ancianos del clan. Si es Kiyoshi, murmuró Shikaku, estoy seguro de que podrá convertir hasta las ideas más descabelladas en realidad. Shikamaru asintió. Él también había sido testigo del aterrador talento de Kiyoshi. En apenas unos días, no solo había dominado las técnicas de sombras, sino que incluso había creado nuevas formas de manipularlas. Compararse con él era como mirar un abismo. Era tan superior, que ni siquiera cabía espacio para los celos. Kiyoshi estaba destinado a lo más alto. Ni siquiera la palabra genio le hacía justicia. Era alguien destinado a llegar a la cima del mundo shinobi, como el primer Hokage o Madara Uchiha. Su transformación ha sido enorme, reflexionó Shikamaru. No me extraña que le dieras nuestras técnicas secretas. Fue una decisión instintiva, más que una calculada, admitió Shikaku, dándole una palmada en el hombro a su hijo. Con sinceridad genuina, se puede obtener confianza genuina. Durante años, la alianza entre los clanes Inoshikacho y el clan Ishikawa había sido sólida. Ustedes tres crecieron junto a él. Si no fuera por esa cercanía, Kiyoshi probablemente nunca habría aceptado aprender nuestras artes. Además, es descendiente directo del linaje Senju. Domina el elemento madera, al igual que el primer Hokage, y cuenta con el respaldo total de Lady Tsunade. Llegar a la cima del mundo ninja es solo cuestión de tiempo para él. Shikaku sabía perfectamente lo aterrador que era el potencial de Kiyoshi. Había abrumado fácilmente a un escuadrón Anbu liderado por Kakashi sin siquiera herirlos. Ni siquiera el tercer Hokage, en su mejor momento, podría haber hecho eso. En este punto, Kiyoshi ya tenía un nivel que igualaba, o incluso superaba, al de un Kage. Por eso, Shikaku no temía enseñarle sus técnicas. Para alguien que ya dominaba jutsus de rango S, como el jutsu de transformación espiritual, las artes del Inoshikacho probablemente ni siquiera eran tan atractivas. Y aún así, él las había aprendido. Eso sí, lo que más impresionaba a Shikaku era cómo todos alrededor de Kiyoshi estaban creciendo a pasos agigantados, especialmente Ino. Si Kiyoshi estaba dispuesto a entrenar a la siguiente generación del trío Inoshikacho, sería una bendición invaluable. Incluso tú y Choji han mejorado mucho, dijo, con tono satisfecho. Cabe recordar que el segundo Hokage, Tobirama Senju, había catalogado todas las técnicas secretas de los clanes de Konoha, incluyendo las del Inoshikacho. Aunque estaban registradas, existía un acuerdo, ningún forastero podía aprenderlas, salvo el Hokage. Y con el linaje que corría por las venas de Kiyoshi, su acceso a dichas técnicas era innegable. Incluso si no se convirtiera en Hokage, sus logros ya eran legendarios. Además, la relación que tenía con Ino era evidente. Incluso Inoichi, su padre, no podía ocultar su entusiasmo por la idea de que su hija terminara con él. Una alianza así sería beneficiosa para todos los clanes involucrados. Y con todo eso en mente, Shikaku había decidido no ocultarle nada. Claro, lo que ni él ni los demás sabían, era que Kiyoshi ya había obtenido las técnicas del Inoshikacho mucho antes, a través de Danzo. Todo lo que decía era simplemente por cortesía, para mantener la paz. Incluso Kiyoshi se sorprendió de lo generosos y abiertos que habían sido con él. Ni siquiera hacía falta pedirlo, los Nara le abrían sus secretos como si fuera uno de los suyos. Ah, cierto, murmuró Shikamaru, recordando la técnica de personificación de sombras que aún no lograba dominar del todo. Papá, ¿pudiste aprender esa técnica del clon de sombra? Por supuesto, respondió Shikaku, juntando las manos para formar sellos con calma. Una sombra se alzó desde el suelo, hinchándose como si estuviera viva, hasta transformarse en un clon completamente tridimensional. Jutsu de costura de sombras. Desde el clon, múltiples hilos sombríos emergieron de sus manos, lanzándose como agujas que atravesaron varios árboles del patio. Shikamaru sintió un escalofrío. La técnica de personificación de sombras de Kiyoshi es impresionante, dijo su padre, maravillado. La clave es que no solo vuelve tangible la sombra,
Puede actuar como una marioneta bajo el control del usuario o actuar de forma semiautónoma, como un clon verdadero, capaz incluso de usar otras técnicas de sombra, y su durabilidad era aún más impresionante. Aunque tenía forma física, no dependía totalmente de ella. Los ataques físicos no podían destruirla. Incluso si la despedazaban, se regeneraba rápidamente. Solo desaparecía si el chakra se agotaba por completo o si el usuario moría. Una técnica así, compartida por Kiyoshi, era un tesoro incalculable para el clan Nara. Aunque muchos no lo supieran, como líder del clan, Shikaku estaba al tanto, llevaban años intentando crear una técnica de clon de sombra como esa, sin éxito. Y Kiyoshi, en apenas unos días, lo había conseguido. Capítulo 147. La invocación Edo. Una noche muy oscura. Después de regresar del bosque de la muerte, Kiyoshi, Kurenai y Anko compartieron una abundante cena preparada por Keiko y Karin. Luego, Kiyoshi ayudó a Anko a entrenar el arte de la técnica del pavo real en la casa de Kurenai. Pero al finalizar la sesión, Anko parecía reacia a irse, insinuando con desparpajo que se quedaría a pasar la noche, para gran irritación de Kurenai. La osadía de la sugerencia dejó a Kurenai roja de vergüenza y con los dientes apretados por la frustración. A pesar del enojo evidente de Kurenai, Anko, cada vez más encariñada con Kiyoshi, no mostraba la menor intención de retirarse. SSS. SSS. Las dos mujeres se observaron con intensidad, la tensión cortando el aire entre ellas. Kiyoshi, al notar el ambiente, suspiró con resignación y se llevó una mano a la frente. Disfruten de su charla. Tengo algo que atender. Sin esperar respuesta, activó la técnica del dios del trueno volador y desapareció de la casa de Kurenai, dejando a ambas mujeres mirándose con desdén y murmurando un disgustado HMPH. En la base de la raíz, en las profundidades de una vasta instalación subterránea, Kiyoshi apareció de forma repentina. Anteriormente había entregado a Aburame Tatsuma un kunai marcado con el sello del dios del trueno volador, el cual él había llevado discretamente a la base de la raíz. Señor Kiyoshi, varias figuras lo esperaban, ya arrodilladas en señal de respeto. Entre ellas estaban Danzo Chimura, líder de raíz, y su mano derecha, Aburame Tatsuma. También estaban Fuyamanaka y Torune Aburame, los guardaespaldas más cercanos de Danzo. Durante los últimos 2 años, Kiyoshi había usado el Kotoamatsukami contra todos ellos, y poco a poco tomó el control absoluto de la organización. Ahora, Raíz le pertenecía por completo. ¿Está todo preparado?, preguntó Kiyoshi, con tono indiferente. Danzo asintió solemnemente. Tal como pediste, todo está listo. Tatsuma añadió, hemos estado cultivando clones usando células de Setsu blanco. Aunque su vida útil es limitada y no poseen la conciencia ni el poder del original, son excelentes como sacrificios desechables. Durante su viaje por el mundo ninja, Kiyoshi había capturado en secreto un clon de Setsu blanco y lo selló en esta base. Desde entonces, Danzo lo usó para clonar células y producir numerosos cuerpos útiles para el Edo Tensei, una elección estratégica. Los clones de Setsu blanco con células del primer Hokage resultaban ideales, permitían que los shinobi revividos conservaran un poder similar al de su mejor momento, al tiempo que facilitaban el control mental. Aunque el Kotoamatsukami era una técnica suprema, no estaba libre de restricciones. Cada vez que lo usaba con su liberación Yang perfecta, Kiyoshi necesitaba 2 meses para recuperarse. Una invocación masiva de poderosos ninjas muertos agotaría ese valioso recurso. Solo si lograba obtener el ojo izquierdo de Shisui, aún en poder de Itachi, podría reducir ese tiempo de recuperación. Comencemos con la primera invocación, ordenó Kiyoshi. Recuperó un pergamino entregado por Tatsuma, el cual contenía muestras de ADN de varios ninjas poderosos recolectados por Raíz. Prepara el cuerpo, dijo Danzo. Fuyamanaka salió y regresó poco después, trayendo consigo una figura blanca, un clon de Setsu semiconsciente. Sin voluntad propia, el cuerpo no ofreció resistencia al ser llevado hasta el centro del círculo. Señor Kiyoshi, ¿a quién desea convocar primero?, preguntó Danzo. Al segundo Tsuchikage, Mu. Hay ciertas técnicas que me interesa aprender. Lo había planeado con antelación. Tanto la liberación de polvo, una técnica que supera incluso al Kekkei Genkai, como las técnicas de manipulación del peso desarrolladas en Ibagakure, eran habilidades demasiado valiosas como para dejarlas pasar. La legendaria Kekkeita, murmuró Danzo, asombrado junto a los demás. El Hinton, o liberación de polvo,
creado por el segundo Tsuchikage y perfeccionado por su discípulo Onoki, había dejado una profunda marca en el mundo shinobi. Era una técnica letal, temida por todos. Para la mayoría, dominar semejante poder sería imposible. Para Kiyoshi, era solo cuestión de tiempo. Poco después, se completó el círculo de invocación. En el centro yacía el ADN del segundo Tsuchikage, junto al cuerpo del clon de Setsu blanco. Kiyoshi entrecerró los ojos, concentrado, y comenzó a formar sellos manuales a toda velocidad. Luego presionó la palma contra el suelo y murmuró: Jutsu de invocación, Edo Tensei. ¡Boom! Una densa nube de polvo estalló cuando el cuerpo del clon fue envuelto y transformado. Cuando la niebla se disipó, el cuerpo del segundo Tsuchikage, Mu, emergió. Su piel mostraba grietas tenues y lo rodeaba una aura lúgubre de muerte. ¿Qué es esto? Mu abrió los ojos, observó sus manos, y luego el entorno. Su mirada se clavó en Kiyoshi, Danzo y Tatsuma. Un segundo después, sus ojos se abrieron con alarma. Kotoama Tsukami. Los ojos de Kiyoshi brillaron con un fulgor carmesí mientras su ojo derecho giraba en espiral. En cuestión de segundos, la voluntad del Tsuchikage fue sometida. Mi señor. Mu cayó de rodillas, completamente obediente. Enséñame todo sobre la liberación de polvo y las técnicas de manipulación del peso de Ibagakure, ordenó Kiyoshi sin perder tiempo. La técnica Hinton no solo era devastadora. Como usuario del modo sabio, Kiyoshi sabía que podía potenciarla aún más con chakra de la naturaleza, convirtiéndola en arte sabio, liberación de polvo, pero lo que más le intrigaba no era su poder destructivo. El hecho de que el Hinton fuera una Kekkeita, una fusión de tres naturalezas elementales, le ofrecía información crucial para avanzar más allá. Quizás, si estudiaba lo suficiente, podría desarrollar una nueva Kekkeita. O incluso algo mayor. Al fusionar los 7 elementos del chakra, viento, rayo, agua, fuego, tierra, yin y yang, tal vez algún día podría alcanzar la cima. El legendario Kekkeimra. Capítulo 148. Estilo de partículas. Base de la raíz. En las cámaras subterráneas apenas iluminadas, dentro de una amplia zona de entrenamiento, Kiyoshi hojeaba los pergaminos de técnicas prohibidas dejados por el segundo Tsuchikage, memorizando cada uno con atención. Dominar las técnicas de liberación de tierra, como las de rocas ligeras y rocas con peso aumentado, fue relativamente fácil para él. Sin embargo, la técnica hereditaria Dust Release, una combinación avanzada de los chakras tierra, viento y fuego, que superaba a los Kekkei Genkai normales, resultó ser mucho más compleja de lo que esperaba. Para acelerar su aprendizaje, Kiyoshi utilizó el jutsu de transformación espiritual y vinculó su conciencia directamente con el cuerpo de M. Esto le permitió observar de primera mano cómo se aplicaba el estilo de partículas, notando con detenimiento el flujo de chakra y los ajustes precisos que fusionaban los 3 elementos. Incluso el más mínimo cambio en las proporciones de chakra causaba una variación significativa en el resultado. Un destello. El segundo Tsuchikage, M, levitaba en el aire. Sus manos se movieron tan rápido que apenas eran visibles, y una luz cegadora brotó de su palma. La luz se expandió y tomó la forma de una barrera cúbica transparente, en cuyo centro brillaba una intensa esfera luminosa. Estilo de partículas, jutsu de desmantelamiento atómico. La barrera se lanzó hacia un gigantesco pilar de piedra. En el instante en que lo envolvió, la esfera de luz explotó en una deslumbrante expansión. ¡Boom! El pilar fue reducido instantáneamente a polvo. No quedó ni rastro. Atomizado completamente. El poder absoluto de la técnica era aterrador. Habiendo memorizado todos los detalles, el espíritu de Kiyoshi abandonó el cuerpo de M y regresó al suyo. Técnica de roca ligera. Sin necesidad de sellos manuales, Kiyoshi se elevó suavemente del suelo, desafiando la gravedad. Todos los presentes, Dance, M, Tatsuma y otros, lo observaron con asombro. Suspendido en el aire, Kiyoshi esbozó una leve sonrisa. Gracias a su dominio del método del pavor real y sus habilidades derivadas de la fruta del diablo Moku Moku, ya podía volar por sí solo. Pero esta técnica tenía un estilo distinto, volar sin ayuda alguna, sin alas ni artilugios. Solo chakra puro. Además, gracias a su comprensión total del ninjutsu y su control excepcional de chakra, sabía que podría crear su propia técnica de vuelo basada en viento. Pero, ¿para qué molestarse si podía simplemente tomarla?
La técnica de roca ligera incluso podía combinarse con otras técnicas de vuelo para alcanzar velocidades absurdas, quizá incluso más allá de la imaginación. Aprender la técnica de roca ligera de un solo intento, impresionante, dijo M, atónito, entendiendo la dificultad de dominar las técnicas de Ibagakure. Y levitar el cuerpo propio sin sellos, era otro nivel. Método del pavor real. Kiyoshi juntó los dedos frente a sí. De su cuerpo emergió un chakra visible, tangible, que tomó forma de brillantes alas azules de energía. Simplemente, impresionante. Con un poderoso aleteo, Kiyoshi desapareció como un borrón, cruzando todo el pasillo en un parpadeo. ¡Tan rápido!, exclamó M, los ojos contraídos. ¿Ese es el método del pavor real de Oshigakure? Pero, está modificado. ¡Qué genio! M, un antiguo Tsuchikage, había visto innumerables técnicas en su vida. Reconoció de inmediato la técnica secreta de Oshigakure, pero la versión de Kiyoshi era completamente distinta. Estilo de partículas. Sin realizar sellos, una luz radiante se formó en la palma de Kiyoshi. La esfera se expandió en una barrera cúbica que envolvió otro pilar de piedra. ¡Boom! La esfera interior brilló con una luz abrasadora y, el pilar desapareció, reducido a polvo, eliminado por completo. ¡Qué técnica tan terrorífica!, murmuró Dance. No es inferior a la de M. Increíble, Lord Kiyoshi, dijeron F, Tatsuma y Torune, boquiabiertos. ¡Qué talento tan aterrador! Incluso M quedó mudo de asombro. Ni siquiera usó sellos. A su propio alumno, Noki, le tomó años de entrenamiento bajo su tutela lograr dominar el estilo de partículas. Pero Kiyoshi no solo lo dominó en un tiempo absurdo, sino que lo hacía sin necesidad de sellos. Siguiente. Ignorando las reacciones de Dance, M y los demás, Kiyoshi cerró los ojos y activó el modo sabio al instante. Su cabello se volvió verde vibrante, sus pupilas negras se tornaron esmeralda y marcas verdes aparecieron bajo sus ojos. ¿Modo sabio? Dance y M concentraron su atención. La energía que fluía de Kiyoshi se fusionaba con la naturaleza misma, formando un aura amenazante. Voz. Sus ojos se tornaron carmesí. Complejos patrones giraban dentro de su Manjeki Sharingan eterno, y su figura desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, apareció dentro del mundo espectral. Su figura perfecta flotaba en el aire. Entonces, surgió un duplicado perfecto de él, situado a cientos de metros. Ambos se miraron, cada uno con estilo de partículas en sus manos. Arte sabio, estilo de partículas, jutsu de desmantelamiento atómico. Voz. Dos esferas de luz se expandieron rápidamente. Una formó un cilindro gigantesco, la otra, una enorme barrera cónica. Ambas se lanzaron la una hacia la otra, colisionando con fuerza devastadora. ¡Boom! El tiempo pareció detenerse. Una ola de destrucción absoluta se expandió por el mundo espectral. La brillantez era cegadora. La dimensión entera comenzó a retorcerse bajo el inmenso poder de la colisión. Capítulo 149. Ojos rojos. Auge. Sin previo aviso. En el vasto campo de entrenamiento subterráneo, el espacio se retorció y tembló de forma caótica. Danzo, el segundo Tsuchikage y los demás palidecieron al instante. Sentían como si sus cuerpos se hundieran en un pantano sin escapatoria, casi siendo destrozados por la presión aplastante. Sin dudarlo, se retiraron de inmediato. ¡Boom! ¡Boom! El inmenso campo de entrenamiento se derrumbó en un instante. Los escombros volaron por todas partes, levantando una espesa nube de polvo que lo cubría todo. Al poco tiempo, cuando el polvo se asentó, Danzo, el segundo Tsuchikage, Tatsuma y los demás abrieron los ojos lentamente. En medio de la devastación, una figura de verde impecable se alzaba sin una sola herida. Kiyoshi, todavía en modo sabio. Menos mal que controlé la técnica. Si no lo hubiera hecho, toda la base de la raíz habría sido arrasada. Mientras observaba las ruinas, su mirada titubeó. El choque de dos elementos de polvo a nivel sabio fue tan poderoso que distorsionó el espacio mismo. Él no había anticipado un resultado tan aterrador. En el espacio del inframundo que abrió con la técnica ocular Onamuchi, él y su clon de madera habían desatado liberaciones de polvo simultáneamente. El impacto fue devastador. Aunque no llegó a romper la barrera espacial, la deformación en el espacio era innegable. Las ruinas del campo de entrenamiento eran prueba de ello. Un poder tan abrumador, que uno puede perderse en él, murmuró Kiyoshi, recordando la colisión de energías que acababa de presenciar. La euforia de controlar ese nivel de fuerza era embriagadora. Casi deseaba entregarse por completo a ella. ¡Zas! ¡Zas! Varios miembros de Root, alertados por el estruendo, corrieron al lugar.
Danzo frunció el ceño y ordenó fríamente. Esto no les concierne, retírense. Sí, señor. Por ahora, te quedarás en la raíz. Colabora con Danzo y los demás para corregir los defectos de Nue y desarrollar nuevas técnicas prohibidas. Ignorando a los hombres de Danzo, Kiyoshi se dirigió directamente al segundo Tsuchikage. Si te necesito, te llamaré. El segundo Tsuchikage tenía un talento especial para desarrollar jutsus y técnicas prohibidas. Aunque no al nivel del segundo Hokage, no estaba tan lejos. Crear la liberación de polvo, que Keita lo demostraba. Ese tipo de habilidad era más valiosa que cualquier poder de combate directo. Además, sus conocimientos podrían acelerar significativamente los planes de Danzo para desarrollar técnicas prohibidas en raíz. Actualmente, Raíz estaba utilizando células de Hachirama para crear a Nue, un ser originalmente concebido como criatura sacrificial con capacidad de autodestrucción en combate. Kiyoshi había estado observando ese proyecto con atención, pero el espécimen aún era incompleto, con múltiples defectos graves. Si estuviera terminado, sería una invocación realmente interesante. Sí, asintió el segundo Tsuchikage con seriedad. La expresión de Danzo se suavizó al oír la decisión de Kiyoshi. Perfecto. Justo a tiempo. El plan ha alcanzado un punto crítico. Tener al segundo Tsuchikage con nosotros es el mejor resultado posible. Ah, por cierto, agregó Kiyoshi con una leve sonrisa. Prepara las técnicas espaciotemporales restantes y todo el material de investigación de raíz. Envíamelo. Para él, no era solo una opción entre muchas. Sin embargo, su naturaleza única no podía ser ignorada. Si su memoria no le fallaba, Raíz había investigado bastante las habilidades espaciotemporales de Kawaya Otsutsuki y había logrado ciertos avances. Incluso era posible sellar a Nue en otra dimensión, permitiéndole existir como una marca viviente. Nue podía entrar y salir libremente de esa dimensión alternativa. No obstante, al estar todavía en fase de prototipo, Nue no capturaba del todo el interés de Kiyoshi. Pero la investigación del espacio-tiempo, eso sí era esencial. Quería desarrollar su propio jutsu de teletransportación, probablemente basado en la técnica del dios del trueno volador del segundo Hokage. Esa técnica requería kunais previamente marcados para poder activarse, algo que consideraba poco práctico en combate real. Kiyoshi aspiraba a una técnica que no necesitara marcas ni preparativos, capaz de permitir un movimiento instantáneo totalmente libre. Un verdadero Sunshin, perfeccionado. Señor Danzo. En ese momento, varios miembros de Root irrumpieron en la sala. Estaban ensangrentados y claramente heridos. Uno de ellos llevaba un cadáver delgado con aspecto infantil, que parecía el de una niña. Kiyoshi frunció el ceño. Levantó una ceja, intrigado. ¿Qué es esto? Uno de los líderes de Root dio un paso adelante con tono grave. Hace poco, localizamos a Raiga Kurosuki, uno de los 7 espadachines de la niebla y un ninja renegado. Nuestro objetivo era eliminarlo, extraer información de su cerebro sobre Kirigakure y recuperar sus espadas del trueno, Kiba. Pero encontramos resistencia inesperada. Perdimos a varios agentes de élite. Aunque lo herimos gravemente y cayó por un acantilado, nunca encontramos su cuerpo. Es probable que alguien lo haya rescatado. Este niño, con aspecto de niña, era uno de sus aliados. Poseía un raro Kekkei Genkai, similar al Byakugan, podía ver a través de obstáculos y crear ilusiones de chakra para confundir la percepción del enemigo. Debido a esa habilidad, sufrimos más pérdidas de lo previsto, pero, al final estaba demasiado débil y murió a causa de sus heridas. Al escuchar esto, la mirada de Kiyoshi se afiló. Incluso Tatsuma y los demás mostraron señales de sorpresa. ¿Un niño? Creí que era una niña. ¿En serio tenía una visión mejor que el Byakugan? Increíble. Observaban el cuerpo con evidente curiosidad. Entonces, el segundo Tsuchikage habló tras unos segundos de reflexión. Si no me equivoco, esos eran los ojos rojos, un dojutsu que desapareció hace siglos. Durante el periodo de los reinos combatientes, eran conocidos como el enemigo natural del Byakugan. Danzo asintió lentamente, acariciándose la barbilla. He oído hablar de ellos. Según los registros, el clan Hyuga se alió con otros para exterminarlos hace mucho tiempo. Kiyoshi entrecerró los ojos. Eso lo explica. Miró el cuerpo del niño por unos segundos. Una idea se formó en su mente. Sonrió levemente. Ojos rojos, perfecto. Entonces entrégame el cuerpo. ChatGPT dijo. Capítulo 150. El árbol demoníaco. Base de la raíz. En una espaciosa cámara, tenue y silenciosa, Kiyoshi entró cargando el cadáver de Ranmaru, el árbol divino, capaz de absorber la energía planetaria y dar origen al fruto de chakra.
Tras extraer unas muestras de sangre del cuerpo y sellarlas cuidadosamente, Kiyoshi observó los restos de Ranmaru con una mirada fría y determinada. Si mal no recuerdo, el clan Otsutsuki tenía un método para convertir directamente a sus propios parientes en elixires de chakra, heredando así sus habilidades a la perfección. En cuanto vio el cuerpo de Ranmaru, una idea audaz cruzó por su mente. Ahora que su cuerpo era prácticamente una encarnación del árbol divino, podía absorber con facilidad las Kekkei Genkai y habilidades únicas de otros. Pero, ¿y si pudiera ir más allá? ¿Y si, como el árbol divino, consumiera directamente los cuerpos y el chakra de quienes poseyeran Kekkei Genkai, para producir frutos que transfirieran esas habilidades hereditarias? No necesitaba que esos frutos otorgaran inmortalidad ni poderes milagrosos como el auténtico fruto de chakra. Le bastaba con que permitieran heredar Kekkei Genkai y habilidades especiales, algo que usualmente solo pasaba por linaje. Podría llamarse una versión de baja calidad del fruto de chakra, o tal vez una fruta del diablo artificial. Si esto funciona, básicamente me convertiré en un árbol de frutas del diablo, murmuró Kiyoshi, clavando la mirada en el cadáver con feroz determinación. Probemos contigo primero. Conjuró una semilla en su palma, irradiando una extraña pulsación de chakra, y la colocó dentro del cuerpo de Ranmaru. Juntando ambas manos, entonó solemnemente: florece. Árbol demoníaco. Un brote verde surgió del cuerpo de Ranmaru, convirtiéndose rápidamente en una pequeña plántula de medio metro de altura. Se enraizó en el cadáver y empezó a absorber sus nutrientes, creciendo a gran velocidad. Las raíces se extendieron por los miembros de Ranmaru, extrayendo hasta la última gota de chakra y esencia de su cuerpo. Finalmente, se transformó en un árbol de tamaño humano. De una flor vibrante y extraña floreció un fruto carmesí con la forma de una manzana, cubierto de patrones en espiral. A medida que la flor se marchitaba y el fruto maduraba, todo el árbol comenzó a irradiar un tenue resplandor, transfiriendo sus nutrientes al fruto. Su misión estaba completa. El árbol se marchitó y se descompuso, y junto con el cuerpo de Ranmaru, se convirtió en cenizas, dejando solo la fruta roja. La fruta parecía emanar un poder tentador, capaz de seducir a cualquiera con solo mirarla. Tal vez, debido al efecto de la fruta Moku Moku, esta nueva creación guardaba un cierto parecido con las verdaderas frutas del diablo. ¿Una fruta del diablo artificial? Kiyoshi la sostuvo en su mano, examinándola con una mirada afilada. Si Kurenai adquiriera los poderes del clan del Ojo Rojo, alcanzaría un nuevo nivel. El Ojo Rojo, un dojutsu considerado enemigo natural del Byakugan, no solo permitía ver a través de objetos, sino también percibir poder, detectar peligros y crear ilusiones que distorsionaban la percepción del Byakugan. En combinación con Genjutsu, incluso el Sharingan tendría dificultades para contrarrestarlo. Se decía que su percepción del chakra superaba incluso a la del Byakugan. Kiyoshi sospechaba que, al igual que el Sharingan de los Uchiha, el Byakugan de los Yuga o el Shikotsu Myaku de los Kawaya, el Ojo Rojo era otra manifestación de los genes Otsutsuki, probablemente un linaje colateral del clan Hyuga o Uchiha. De lo contrario, ¿cómo podría un dojutsu tan poderoso haberse transmitido genéticamente? Si Kurenai obtenía ese Kekkei Genkai, su fuerza crecería exponencialmente. Con una percepción de chakra superior y su maestría en Genjutsu, incluso los usuarios de Sharingan podrían ser incapaces de superarla. Kiyoshi recordó una frase de los internautas del siglo XXI y soltó una risa. Tal vez ni siquiera necesite el Sharingan. Mirando fijamente la fruta roja, pensó que, si su hipótesis era correcta, quien la consumiera sufriría una transformación genética completa. La cantidad de chakra que podrían generar también aumentaría. Pero antes, debo comprobar sus efectos y confirmar los riesgos. Su expresión se volvió seria. No podía permitirse darle la fruta a Kurenai sin garantías. No usaría métodos chapuceros como los de Danzo. Generalmente, obtener una Kekkei Genkai ajena conllevaba un alto riesgo, alteraciones genéticas profundas, rechazo corporal. La gran incógnita era si este método del árbol demoníaco, usar el cuerpo de un portador para crear un fruto, podría reducir esos riesgos. Entonces sacó otro cadáver de su pergamino de almacenamiento. Era uno de los cuerpos de ninjas de liberación de tormenta recolectados por la raíz. Por la banda y la ropa, parecía ser de la aldea de la nube. Con varios cuerpos de ese tipo en su poder, no le preocupaba desperdiciar uno. Árbol demoníaco. Kiyoshi repitió el proceso, plantando su semilla especial dentro del cuerpo. Observó cómo el árbol echaba raíces, crecía, florecía y finalmente producía un fruto. Cuando todo el árbol se marchitó y se redujo a cenizas, quedó un fruto azul en su mano,
con forma parecida a una piña y patrones en forma de relámpagos. Pesándolo en la palma, salió de la cámara. Ven aquí. Sí, señor. Un miembro de la raíz apareció de inmediato, arrodillándose. Cómetelo. Ante la mirada atónita de Tatsuma, que acababa de llegar, Kiyoshi lanzó la exótica fruta al subordinado, ordenándole que la devorara. Sí, señor. Sin vacilar, el enmascarado aceptó la fruta, se quitó la máscara y le dio un gran mordisco. Ah, su rostro se contrajo de asco mientras luchaba contra las náuseas. Kiyoshi arqueó una ceja. ¿También sabe tan mal como una fruta del diablo? A pesar del sabor, el ninja se obligó a tragarla por completo. ¿Notas algún cambio? ZZZZT, craque. Chispas eléctricas comenzaron a brotar de su cuerpo. Esto es. Tatsuma quedó perplejo. Sabía que ese ninja no tenía afinidad con el rayo ni había entrenado esa transformación elemental, pero ahora, su cuerpo emanaba rayos auténticos. ¿Qué es exactamente esta fruta? Susurró, incrédulo. Zoom. El espíritu de Kiyoshi salió de su cuerpo y tomó el control del subordinado. Alzó la mano derecha. De su palma brotó un rayo brillante. Chidori. ZZZZT, craque. Rayos entrelazados chispeaban ferozmente, formando una cuchilla eléctrica tangible en su mano. Apuntó hacia Tatsuma, que lo miraba alarmado. ZZZZT. Un relámpago se disparó como una lanza. En el aire, se curvó, esquivó a Tatsuma por completo y se incrustó en la pared tras él, atravesándola como si fuera papel. Señor Kiyoshi. Tatsuma respiró hondo. Casi había aceptado su muerte, empapado en sudor frío. Contempló, atónito, los rayos que aún chispeaban en el aire. ¿Esto es liberación de tormenta?